Lectura del libro del Eclesiástico. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos, y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató al joven, al gigante, y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10.000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrando su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar, y con sus voces armonizó los cantos, y cada día tocaron su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza leal y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendice alma mía al Señor. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendice alma mía al Señor. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendice alma mía al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey de Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había
Bautista, de esta manera también